Mateo 5, 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Estamos presentando la tercera antítesis que sigue a la segunda que hablamos acerca del adulterio, como una secuencia natural de la segunda. Y esta antítesis es un llamado a la fidelidad en el matrimonio. El tema del divorcio es algo muy controversial, porque toca las emociones de las personas de una forma profunda. Diríamos que no existe infelicidad más intensa que la infelicidad de un matrimonio arruinado, y casi no existe tragedia mayor que la degeneración a la que ha llegado a caer aquello que Dios propuso para el amor y la plenitud, y que llega a convertirse en una relación negativa, amargada, con discordia, con fracaso y con odio. Este tema es de mucha sensibilidad porque conozco el dolor, la frustración y la importancia que muchos están sufriendo. La enseñanza de Jesús sobre este tema es muy importante para todos nosotros, para toda la sociedad. Quiero hacerles hincapié en que una de las cosas que particularmente creo y enseño es que una de las decisiones más importantes que se toman, y la tomo así, la segunda decisión más importante que un ser humano puede tomar es la decisión cuando escogen su pareja, con quién se casan. Porque esta decisión trasciende en la vida, aun cuando muchos llegan al divorcio, a la separación, buscan una nueva relación y todo lo que ocurre. Deja una huella que nunca va a ser borrada del corazón, una huella que marcaría la amargura o el fracaso. Por eso se le invita siempre a los jóvenes a que tomen una decisión no basada en emociones, que abran los ojos, que entiendan bien, que conozcan de alguna manera al que va a ser su esposo o su esposa, que busquen dirección del Señor sobre todo eso, busquen dirección de Dios. El problema, quiero decirles que cada vez más vemos jóvenes que se casan o vemos de una manera continua que los jóvenes se casan por emoción, porque sienten un mariposeo, porque sienten un enamoramiento, pero no logran ver más allá, aun cuando hay alguien cerca que les puede decir no te conviene tal persona, mira, abre los ojos, yo esa persona la conozco, sé cómo es. No quieren abrir los ojos, no quieren entender, y llegan al matrimonio y el fracaso es inminente. El fracaso es inminente. Los jóvenes se pueden gozar de decir hay fuerza en ellos, pero con todo respeto, jóvenes, a muchos están faltos de sabiduría, y por eso Dios nos deja quienes nos puedan dar un consejo sabio. Acude siempre al consejo. Padres que están detrás de esta cámara hoy, aconsejen a sus hijos, oren por ellos, clamen a Dios para que el día de mañana que lleguen al matrimonio, lleguen con la persona idónea. Voy a hablar de la fidelidad en el matrimonio. Mateo 5, 31 y 32, voy a leerlo nuevamente. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
Este pasaje está en paralelo con otro texto en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 19, versículos 3 al 9. Mateo 19, versículos 3 al 9, dice así: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Vemos dos tendencias a la interpretación bíblica en este tiempo en que Jesús estaba. Habían dos escuelas. Estaba la escuela de los fariseos, estaba la escuela de los saduceos. Pero se conoció a dos maestros de los cuales inclusive se habla en la historia del pueblo de Israel. Uno era Shammai y el otro era Gilel. El rabí Shammai, por parte de los fariseos, adoptó una línea muy rígida, y él enseñó basándose en el pasaje de Deuteronomio 24:1. De ahí empezó a extraer una enseñanza. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y las despedirá de su casa. Esta escuela enseñaba que la base para el divorcio estaba en una ofensa grave, algo evidentemente indecoroso o indecente. Pero en otra escuela, del rabí Gilel, que era de los saduceos, argumentaba que la base del divorcio era algo indecoroso. Interpretaba términos en forma más amplia posible para que incluyeran hasta las ofensas más triviales de la esposa. Y mire, le va a parecer ridículo lo que le voy a decir, pero los causales de divorcio que ellos señalaron: si no sabía cocinar bien, era causa de divorcio. Si se le quemaba la comida, le daban carta de divorcio. Si las mujeres se empezaban a descuidar, ya no se arreglaban igual, ya no se veían igual de bonitas como y atractivas como al principio, también era una causa de divorcio. Cosas tan triviales como esta afectó gravemente la relación matrimonial. Da risa, es la verdad. Pero esto fue lo que empezaron a enseñar. O sea, tienes derecho de causa de divorcio, tienes derecho de darle carta de divorcio si te sucede esto con ella. Y pues los fariseos, aunque fueron más rígidos, al final fueron más atraídos por esta forma más relajada de interpretación. Y por eso la pregunta que hacen aquí en Mateo 19:3: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, ellos aceptaron las causas que pudieran ser cualquiera. En otras palabras, querían saber de qué lado estaba colocado Jesús. Si era alguien que iba a favorecer la escuela rigorista, o iba a favorecer este liberalismo que
que al final aceptaron. Los fariseos estaban preocupados por las causas del divorcio. Jesús, su preocupación fue por la institución del matrimonio. La pregunta de ellos fue muy bien formulada. Querían atrapar a Jesús en algo, en tal forma que condujeran a Jesús hacia lo que él consideraba que eran las causas legítimas para el divorcio. ¿Por qué causa puede un hombre divorciarse de su mujer? ¿Por una? ¿Por varias? ¿O por cualquier causa? Eso es lo que ellos estaban presentando a Jesús. Jesús lo que hizo no le respondió tal cual la pregunta, sino les regresó su pregunta de una manera que los regresó a la lectura de la Biblia en el libro del Génesis, y les dijo, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Le hizo referencia en que el matrimonio está constituido de un hombre y de una mujer, y que la institución, quien vino a instituir el matrimonio, la idea original es de Dios. Dios es el que bendijo a la primera pareja. Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta última parte que estoy leyendo nos hace pensar que esto implica que el matrimonio es exclusivo. El matrimonio es indisoluble. El matrimonio es un pacto hecho delante de Dios y no se puede anular. El hombre y la mujer, habló de cómo estaba constituido. El matrimonio es de un hombre y una mujer. Y dice, se unirá, el hombre se unirá a su mujer. Habla de una adherencia, de una unidad, de un amalgamiento. Cuando uno hace un metal, el oro, que hace un anillo, se amalgama y se combinan de una manera tal de que quedan perfectamente unidas. No es un amarre, no es algo que se puede romper, sino que ya están combinados. Así es el matrimonio. Así, de esa manera lo vio Jesús. Así lo hizo Dios. Se unirá a su mujer. Primero dice, ya no son dos. Escucha bien, ya no son dos, ahora son uno. El hombre y la mujer se constituyen una sola carne. Podemos decir, tú te unes a tu cónyuge y eres uno con él o con ella. Esto no sucede con los padres, esto no sucede con los hijos, esto no sucede con ninguna otra relación. Solamente en la relación de matrimonio la Biblia dice que nos hacemos uno. Y en segundo, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y no es asunto de suegra, no es asunto de cosas externas, de meter chisme en el matrimonio y causar división, sino que el hombre con sus leyes no viniera a tocar el matrimonio a manera de darle una justificación para la separación, para romper el vínculo matrimonial. Pero los fariseos llamaron mandamiento a la provisión de divorcio. Para ellos ese era un mandamiento, la que hizo Moisés. Jesús, a eso que llamaron mandamiento, Jesús los hizo ver como una concesión. Moisés permitió que se concediera y lo hace muy claro, debido a la dureza de los corazones humanos. Por eso vino la contrapregunta de los fariseos. Cuando le dice en Mateo 19:7, ¿por qué pues se mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Fíjense cómo ellos ponen el acento, ellos quieren destacar el hecho de
del divorcio, como si este fuera la parte más importante de lo que la ley de Moisés quería decir. Y luego se refirieron al certificado y el divorcio como si ambos fueran mandamientos de Moisés. Mira, hermano, cuando dice la Biblia aquí que es por la dureza de vuestro corazón, usted sabe a qué se está refiriendo. Nosotros, como seres humanos, nos cuesta trabajo perdonar. Y cuando somos heridos en el orgullo, cuando somos cuando es rebajado nuestra persona, nuestra dignidad, nos sentimos tan ofendidos, como no es un caso de adulterio, nos ofende gravemente. Y Moisés dice que por esa causa Dios permitió el divorcio. O sea, nosotros sí podemos ponernos rígidos ante una ofensa grave, pero nosotros le hemos fallado a Dios muchas veces. Y le hemos fallado de formas tan graves. Hemos reincidido en el pecado. Algunos volvieron al vicio, otros volvieron al adulterio, otros volvieron al robo, otros volvieron a la mentira, otros volvieron a la hechicería. Cosas que Dios abomina, prácticas abominables, hemos vuelto a hacer, y con todo ello, cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos restaura. Deuteronomio 24, del 1 al 4, sigue hablando del matrimonio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y si le entregare en su mano, la despedirá de su casa, si no hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. No podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Para empezar, todo este párrafo depende de una larga serie de cláusulas condicionales. Y vamos a buscar parafrasear un poco todo lo que acabamos de leer. Es decir, decirlo en palabras más prácticas. Después que un hombre se ha casado con una mujer, si hay alguna cosa indecente en ella, algo mal, y si le da carta de divorcio y se divorcia de ella, ella lo deja y se casa de nuevo, su segundo esposo vuelve a pasarle lo mismo. Le da carta de divorcio y la despide. O si el segundo esposo muere, entonces no podrá el primer marido volverla a tomar para que sea su mujer. ¿Por qué razón? Si ya el primer marido la había envilecido, la había ridiculizado, o la había expuesto como una mujer repudiada, y ya le había dado carta de divorcio, esto era también razón suficiente para no volver a tomarla por mujer. ¿Por qué? Porque esta ley, aquí sí, esta ley estaba tratando de proteger a la mujer. Porque una de las cosas que está queriendo hacer esta ley es advertir al marido de no tomar una decisión impulsiva, una decisión basada en algo ridículo, en algo sin fundamento. ¿Cómo vas a darle divorciar de tu mujer por algo que no tenga sustento? Pero también es una manera de proteger a la mujer contra la explotación, porque habría maridos que abusarían también de la mujer.
Ahora, basta mencionar que esta prohibición es el único mandamiento mencionado en todo el pasaje. No existe ningún mandamiento que ordene al esposo divorciarse de su mujer. No hay como tal, sino está hablando de concesiones, cosas circunstanciales. Ni siquiera se estimula a alguien para que se divorcie. Todo, en cambio, es una referencia a ciertos procedimientos necesarios que pues es necesario hacerse en el caso de un divorcio. La respuesta de Jesús sobre lo que Moisés había mandado, lo decía hace rato, lo atribuyó a la dureza de su corazón. Mateo 19:8. Porque al hacer esto no negó que la regla hubiera venido de Dios, pero infirió, sin embargo, que no era una instrucción divina, sino simplemente una concesión divina. ¿Qué estoy diciendo, hermano? Que el mandamiento de Moisés a la carta de divorcio no es algo que Dios le haya dicho a Moisés hacer. No vino de parte de Dios, pero sí es algo que Dios concedió, algo que Dios permitió por la debilidad humana. Somos vulnerables, hermano, ante muchas cosas. Mateo 19:8 dice: Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pues más al principio no fue así. Ahí está, Moisés lo permitió, pero no es algo, no es un mandamiento eso. Dice, y al principio esto no era así. Lo aclara. Esto no es desde la antigüedad, esto es algo de ahora, esto es algo ya de ustedes. De modo que la concesión de Dios era en principio inconsistente con la institución divina. Por eso los fariseos, hermanos, consideraban el divorcio muy a la ligera, como algo que podía ocurrir en cualquier momento o circunstancia. En vez de pelear por su matrimonio, optaban mejor por el divorcio. Ahora, Jesús lo tomaba muy en serio, que con una sola excepción llamó adulterio a todo nuevo matrimonio después del divorcio. Y estamos llegando a una conclusión del debate de Jesús con los fariseos. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con la adúltera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Parece que aquí se asume que el divorcio conduciría, bueno, cualquiera que se divorcie no se va a quedar solo, sino que va a conducir a un nuevo matrimonio. Y ya que Dios instituyó el matrimonio como una unión exclusiva y permanente que Él llevó a cabo y que el hombre no puede romper y no tiene derecho a hacerlo, Jesús extrae la inevitable deducción de que divorciarse del cónyuge y casarse con otro, o casarse con una persona divorciada, es ingresar a una relación prohibida y adúltera. Esa es la conclusión que Jesús establece. Porque la persona que puede haber conseguido un divorcio a ojos de la ley humana, esta a los ojos de Dios está casada todavía, aún con su primer cónyuge. Decía yo al principio que cuando nos casamos establecemos un pacto delante de Dios, y ese pacto es indisoluble porque está hecho delante de Dios. Si bien fuimos ante autoridades civiles, pero también nos presentamos delante de Dios para recibir bendición a nuestro matrimonio, y ahí establecimos un pacto. Ahora, Jesús dijo, bueno,
hay una cláusula de excepción, a no ser por causa de fornicación, según el capítulo 5, 32 de Mateo, o salvo por causa de fornicación, según Mateo 19, 9. Si vemos en realidad, bajo la ley de Moisés, el adulterio era castigado con la muerte. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La pena de muerte por esta ofensa parece haber caído en desuso en la época de Jesús, de modo que nadie había puesto en duda que la infidelidad marital fuese una causa de divorcio. Hasta los rabíes rivales, como eran Shammai y Hillel, las dos corrientes de enseñanza judía, estaban totalmente de acuerdo en esto. Y de esa manera ellos estaban de acuerdo. Había una segunda duda sobre la cláusula de excepción, o sea, acerca del adulterio. Concierne a lo que quería decir, qué es lo que se entendía por la inmoralidad sexual, que abarcaba. La palabra original que se usa, tomada en la palabra griega, de la Septuaginta, es porneia, que quiere decir fornicación. La fornicación es el pecado de intimidad que comete el soltero, según la palabra griega, y moicheia sería el uso para el casado, el adulterio. Pero todavía porneia, la palabra porneia se sigue usando como porne, que significa prostituta, y llega a tener el uso, la palabra porneia, más adelante, como la inmoralidad sexual. O sea, todo acto inmoral sexual estaba catalogado en esta palabra, en esta misma palabra. Entonces quería decir que cualquier acto de inmoralidad sexual que cometieran, en este caso, era solamente hacia la mujer, aunque los dos podían caer en adulterio. Anteriormente decía la ley que los que eran sorprendidos en adulterio, los dos debían de morir, pero finalmente empezaron a recaer esta ley solamente sobre la mujer. Así que todo acto de inmoralidad sexual sería castigado. Jesús al final siempre la antítesis que presentó, pero yo os digo, Jesús le hizo ver que tal conducta irresponsable por parte del esposo lo conduciría a él y a su esposa y a sus compañeros posteriores a uniones que no constituyeran un matrimonio sino adulterio. O sea, la manera irresponsable de que cualquier hombre repudiara a su mujer, Jesús le estaba diciendo: estás empujando tú mismo el adulterio. Vemos que hay una tendencia moderna en los países occidentales y buscan encuadrar una legislación para el divorcio, porque el divorcio es una realidad en nuestros tiempos. El otro día escuchaba que el 50% de los ministros de culto se divorcian. Que no más los que tienen, si decimos eso, personas que tienen un conocimiento de la palabra, pues los que tienen poco o menos, que no les ocurre, ¿no? Y sí, pueden hacerse leyes, el sistema puede hacer mejores leyes, más justas para la mujer y para el hombre, pero eso no quiere decir que sea compatible con la enseñanza bíblica. Definitivamente Jesús condena la fornicación, condena el divorcio. Jesús no está en favor del divorcio, hermanos. Más bien,
Jesús, quien era el mismo autor de un evangelio de reconciliación, la Biblia dice que Jesús vino a reconciliar al mundo con el Padre. Miren, en el Antiguo Testamento, Dios da figura de su pueblo Israel como su novia amada también, a como en el Nuevo Testamento lo hace de la iglesia. Y habla de Ezequiel 23:37, porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego, quemándolos. No se debe comenzar la discusión sobre este asunto inquiriendo sobre la legitimidad del divorcio. No es eso lo que Jesús buscaba. ¿Qué tan legítimo cuáles son los causales del divorcio? Debemos preocuparnos no por las causas del divorcio, porque eso es hacerse culpable del mismo fariseísmo que Jesús estaba condenando. Todo su énfasis al debatir con los rabíes fue positivo, es decir, fundamentando en la divina institución original del matrimonio como una relación exclusiva y permanente en el yugo que Dios coloca sobre dos personas, formando una unión que el hombre no puede romper. Se podría añadir en el llamado a sus seguidores a amar y perdonarse mutuamente y ser pacificadores en toda situación de contienda y de discordia. Ese es el mandamiento de Dios. Perdonar la ofensa, perdonar al que lo ha herido, y eso abarca la infidelidad, eso abarca los problemas en el matrimonio, cuán graves pudieran ser. ¿Cuán grave puede ser tu pecado y el mío que me condena y me deja fuera del reino de Dios? Pero mi arrepentimiento, dice la Biblia, que el corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Y aun cuando yo le sea infiel a Dios, Él será fiel conmigo y a su palabra, y Él me va a perdonar, como te va a perdonar a ti cuantas veces tú hayas pecado. Porque nosotros no podemos perdonar a quien nos ofende. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a pelear por nuestro matrimonio. El diablo está interesado en destruir matrimonios. Porque en destruir matrimonios no solamente se van dos, sino los hijos, sino gente alrededor, el testimonio que nosotros damos. Yo te quiero, hermanos, hoy decir, conforme a esas palabras que hoy te acabo de enseñar. Si tú estás pasando un problema de divorcio, busca solucionarlo. Dobla rodillas. Clama a Dios. Pasa por alto la ofensa. Perdona como Dios te perdona a ti. Olvida el mal que te hayan hecho. Te invito a que lo hagas. Te invito a que pelees como Jesús ha peleado por ti y por mí, por nuestra salvación. Pasa por alto el agravio como Jesús ha pasado por alto el tuyo y el mío. Nosotros hemos ofendido gravemente a Dios. Amén. Pero hoy estamos aquí, restaurados, reconciliados, amando a Dios más que nunca. Y es lo que te invito a que tú hagas. Ama a tu esposo, ama a tu esposa. Dejen a un lado las diferencias. Sabe que el matrimonio es una relación de tres. Sí, el hombre, la mujer y Dios. Cuando tú invitas a Jesucristo a ser parte de tu matrimonio,
pero realmente a ser parte y a vivir de acuerdo a sus palabras. O sea, esto te va a defender, esto te va a sacar adelante. Nosotros estamos por cumplir 26 años de casados. Y yo sé que habrá mucha gente que puede decir yo llevo más. Pero durante los 26 años hemos respetado la palabra. Mi esposa y yo nos amamos, nos respetamos. Y usted me puede decir, pastor, es que usted no sabe cómo ha sido mi vida con mi esposo, con mi esposa. Jesús nos promete nueva vida. Deposita tu vida y tu matrimonio en las manos del Señor. Amén. Cualquier otro consejo que tú necesites, acude con tu pastor, acércate a tu pastor, hazle ver tu situación. Pero así como quieres que te escuche a ti, también deja que escuche a tu cónyuge. Tienes gente que te puede dirigir. Dios ha puesto a tu pastor cerca de ti para que te apoye y te dé dirección, hermano. Yo quiero orar por aquellos matrimonios que tienen problemas y que están al borde del divorcio, que han pensado como la primera alternativa, cuando debe de ser, de hecho nunca deberíamos de pensar en eso. Pero bueno, desafortunadamente es la situación presente. Y para muchos dicen, no hay vuelta de hoja, no se puede regresar. Para Dios no hay imposibles, hermano. Si alguien puede cambiar el corazón del hombre, es Dios. Si alguien puede cambiar la perspectiva de un matrimonio y la relación de un matrimonio, es Dios. Porque lo conozco, porque sé cómo es, te lo digo. Oremos, ¿qué le parece? Padre Celestial, yo te presento los matrimonios. Si tú te acuerdas de alguien que conoces ahí, menciónalo. Esos matrimonios, Señor, que están al borde del divorcio, que tienen problemas serios, que muchas veces es la economía, pero otras veces también es la infidelidad, otras veces es el maltrato. Muchas cosas que suceden dentro del matrimonio, Señor, que el diablo ha venido a querer cada vez más, Dios mío, a querer más robar, Señor, al hombre la idea de hacer lo correcto, lo que es justo, lo que tú bendices. Ha venido a denigrar la imagen de los matrimonios, cuando hay matrimonios que son muy bendecidos, cuando nos ubicamos dentro del diseño que tú has establecido. El matrimonio es bendecido, el matrimonio, Señor, se disfruta, el matrimonio se goza. Señor, te pido que llegues al auxilio y que pongas dirección en esas vidas, que puedan reconsiderarse, que pueda haber perdón, que pueda haber reconciliación, Señor. Habían pensado que era imposible, pero hoy en tu nombre se hace posible. Hoy en tu nombre, Señor, esos matrimonios se vuelven a unir. Se vuelven a unir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.